Muy buenas, bienvenidos. Estamos aquí en el primer podcast de Te Cuento la Historia. Bueno, seguramente si lo están viendo, lo más probable es que vengan de nuestra página de Instagram. Pero bueno, estoy aquí, somos, bueno, los creadores, los que llevamos a cabo adelante la cuenta de Instagram. Me presento, yo soy Luciano y estoy acá con Nacho. Nacho, Sí, bueno, yo soy Nacho, ya me presentó. Somos los dos primigenios, los creadores, los auténticos, los originales. así que nada, hicimos una encuesta, les avisamos que íbamos a crear el canal en YouTube. Nos lo han pedido también, así que, bueno, nos pareció una buena idea, la verdad. Habíamos probado hace tiempo los inicios de la página con Sí, el tema de los directos, pero bueno, la verdad que sí se nos complicaba un poco y era como más trabajo, tal vez. Esto sigue siendo trabajo, pero bueno, está bueno porque tenemos más comodidad y más margen para trabajarlo. Encima que teníamos los problemas que la propia Instagram no nos dejaba subir los directos. No sé qué pasaba, que no se podían guardar, sí, era un tuvimos montón problemas. de quilombo. Tuvimos problemas Así con que eso. nada, exacto. Y bueno, les dejamos una encuesta en donde, si no me equivoco, ganó la mitología por bastante, Sí, sorpresivamente. más de 68, 70 votos tenía la última vez que lo revisé. Así que nada, estuvimos, los temas que habíamos puesto fue, bueno, sobre Ragnar y la Gerta, en honor un poco a las primeras publicaciones que hicimos, que con eso habíamos empezado la cuenta, y bueno, también habíamos puesto por otro lado, aparte de lo que es la mitología, como van en el título, estamos hablando, antes que nada, de mitología nórdica. Ahora más adelante les vamos a comentar eh, cómo vamos a abarcar el tema de hoy. Pero bueno, había también en la encuesta Micenas, la civilización micénica, y Esparta, que bueno, hay que aclarar que hubo mucha participación y eso estuvo bueno, se los agradecemos bastante, la verdad. ¿Cuántos votos más o menos crees que hubo? La verdad no me acuerdo. Y alrededor de 120, 130, porque Yo creo estuvo, que más, pero sí, incluso algún antes, más, sí. porque estuvo concentrado en mitología, pero hubo unos 20, 30 por otro lado. Así que se nota que por lo menos había ganas y que por lo menos les llama la atención los temas en general. Cualquiera que ganara, creo que iba a ser llamativo igual y les iba a gustar, en principio. Así que nada, como van a ver en el título, estamos hablando de mitología nórdica. Hoy más que nada la idea, sí, tipo charla, hablar un poco Sí, sobre, y como una charlita ahí de tranqui, para tomar con como digo, el mate. formato, exacto, va a ser tipo podcast, eh, probablemente lo subamos también a Si Podemos, todos Si Podemos, vamos a ver, esperemos que sí, a Spotify también. Y si no, en YouTube también lo pueden poner. Lo único que, bueno, en YouTube vamos a intentar, vamos a intentar, todo hay que ver cómo sale, ¿no? Poner imágenes y más sobre la edición para que de última, si lo están viendo, visualmente me refiero, porque también de última lo pueden poner para escuchar de fondo, o por Spotify, que directamente es solamente el audio. Pero bueno, si quieren verlo, vamos a acompañar con imágenes al video. Vamos a ir poniendo imágenes en relación a lo que estemos hablando. Sí, Y nada, Nacho, si querés contarles cómo vamos a hacer la dinámica de hoy, de qué vamos a hablar. bueno, sí. Como ya dijimos varias veces, vamos a hablar de mitología nórdica, vikinga, también en homenaje a las primeras temáticas que estuvimos trabajando cuando empezamos con la cuenta de Instagram. Los primeros temas fueron todos relacionados con eso. Empezamos con la historia de Ragnar, después empezamos con mitología, la historia de algún que otro dios, y también vimos la historia de la Gerta. Entonces es muy nostálgico y muy emocionante. Pero bueno, la forma en la que vamos a ir marchando en el podcast, yo voy a empezar contando el mito de la creación, porque para empezar con mitología, siempre conviene empezar con los mitos originarios. Los mitos de creación son los mitos que te dan el contexto para entender toda la cosmovisión después, que tiene que ver con los lugares donde van a suceder los acontecimientos, donde van a estar
los dioses, seres sobrenaturales, y esto se aplica a todas las mitologías en general. Todas las religiones van a tener siempre un mito fundador o un mito originario que va a explicar todo, ¿sí? Y el mito de Yggdrasil porque también nos da el marco de la división de los reinos, donde estaba cada tipo o clanes de seres sobrenaturales, donde estaban los dioses, su relación con los seres humanos, con las otras especies. En este caso tenemos gigantes, enanos, elfos, ¿sí? Un mundo muy variado y muy diverso, ¿sí? Incluso distintas categorías de dioses. Y después vamos a profundizar con el mito de el Ragnarok, que es lo contrario. Vemos el principio, vemos también el final, porque están todos conectados, ¿sí? Y vamos a responder una preguntita que nos dejaron, que está relacionada con el tema. Sí, continúo. Digo que, bueno, yo más que nada me voy a centrar un poco en la parte de Ragnarok, en donde se cuenta al final, como ya había mencionado Nacho, entonces en este capítulo del podcast, vamos a ver entonces lo que es el principio, el mito originario. Vamos a ver un poco una visión más bien general, porque bueno, es muy amplia y muy compleja realmente todo lo que es la mitología nórdica. Como ya mencioné, hay muchísimos mundos, y en cada uno habita seres, y es muy importante en ese sentido empezar con el mito originario. Si bien nos estamos dejando personajes que tal vez estén pensando que van a aparecer, que vamos a hablar de ellos, puede ser Thor, Loki, que son muy importantes en la historia, pero en Sí, este capítulo, por así decirlo, no vamos a tocar en profundidad eso. Pueden encontrarlo, de hecho, aprovecho que si quieren pasarse por la página Instagram, lo van a tener acá abajo, seguramente, les vamos a dejar el link, y en el propio video también van a estar ahí los nombres de nuestras cuentas. Ahí se pueden meter y van a tener mucha más información de lo que hablemos en el podcast. sí, tal cual. Porque las historias de los personajes, los héroes, los dioses, las leyendas, ocurren siempre en un marco. Y si no tenemos ese marco, es difícil entender, ¿sí? Todas estas historias igual provienen, estos mitos originarios o los mitos de Marco, de la Edda prosaica, que es la Edda menor, recopilada por Snorri Sturluson, que fue publicada alrededor del 1200 después de Cristo. Y todos estos en particular vienen, que bueno, ya empiezo contándoles esto que a mí me gustó mucho y me pareció muy curioso, de la primera parte de la Edda prosaica, que se llama Gylfaginning, que eso significa textualmente la alucinación de Gylfi. Gylfi era un sabio, el rey de Suecia, y él rivalizaba con los dioses Aesir. Después más adelante les voy a explicar qué son los dioses Aesir. Pero la cuestión es que Gylfi quería tener el conocimiento, quería tener todo el conocimiento del mundo y quería poner a prueba cuánto sabían los dioses Aesir, si eran realmente sabios. Entonces quiso ir a Asgard, que es la tierra de los dioses, y los dioses, como eran videntes y sabían que venían, en su búsqueda, lo encerraron en un palacio donde le empezaron a proyectar espejismos, pero le dejaron un sirviente que fue respondiendo todas las preguntas. Y de ahí surgen todos estos relatos, de las respuestas que va recibiendo el rey Gylfi de un sabio que los dioses le ponen en su camino para satisfacer su necesidad de conocimiento. Y de ahí arranca todo, todos estos mitos originarios. Muy, muy interesante. De hecho, bueno, una aclaración y ya si querés te doy pie para empezar, que es que, bueno, nos tengan un poco de paciencia con los nombres. Vamos a mencionar muchos nombres en vikingo nórdico, Sí, en todo. Y difíciles. son un poco complejos, para nuestra pronunciación. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, pero bueno, eh, haremos lo mejor posible. Nada, Sí, si querés, Nacho, comenzá y que arranca con el mito de la creación. perfecto. Bueno, el mito de la creación. En el principio, solo estaba el mundo de hielo y oscuridad, Niflheim. Y por otro lado, el mundo de fuego, Muspelheim. A los mundos, como vamos a ver más adelante en este mismo podcast,
siempre se los piensa en términos de dualidad, de polos opuestos. Acá tenemos mundo de hielo y mundo de fuego. Pero entre ellos se encontraba un gran vacío, Ginnunga Gap, un hueco profundo completamente desolado. En Niflheim había un caldero hirviente, rugiente, que siempre estaba en ebullición, dejando caer su contenido justamente en el vacío, en Ginnunga Gap. Pero cuando éste tomaba contacto, se transformaba en hielo que iba llenando todo este espacio vacío, ¿sí? De tal forma que se fue colmando y se fue convirtiendo la nada en algo. Y al mismo tiempo, del otro mundo, de Muspelheim, las ascuas del mundo de fuego iban cayendo sobre ese hielo que se iba creando en Ginnunga Gap. Y así se iban produciendo también nubes de vapor, que al llegar a Niflheim creaban otra vez grandes bloques de hielo gigantescos y así se daba un ciclo eterno, ¿no? Como estamos acostumbrados al ciclo de la evaporación del agua, la condensación, se iba dando el mismo proceso que iba llenando de cosas, ¿sí?, lo que era el gran vacío inicialmente. Las gotas del agua que iban cayendo por la condensación eran vivificadas por ese aire frío, gélido del sur, de Niflheim, hasta que se reunieron para dar origen al primer gran gigante, que es Ymir. Es el primer ser vivo que ocupa el universo, el mundo. Pero pronto estuvo acompañado por una vaca cósmica, ¿sí?, así como lo escuchan. Raro, pero una vaca cósmica, Audumbla, también surgía de ese hielo profundo, ¿no?, de cuyas urbes fluían 4 ríos de leche que iban poblando y que caían sobre Ginnunga Gap y que nutrían al mismo tiempo al gigante Ymir. Mientras tanto, nuestra querida Audumbla, la vaca cósmica, se iba nutriendo de la sal contenida en el hielo que iba fundiendo cuando la lamía, ¿no? Esos son los primeros 2 seres que van a poblar el universo, el mundo, como lo entienden los vikingos. Ymir, De hecho, sí, sí, te interrumpo. ¿Sabés que hay un capítulo, a todo esto, a ver si la gente también lo recuerda? Los Simpson, no sé si está inspirado mismamente en ese mito, en donde no recuerdo bien cuál es el contexto, pero creo que es en el de El Vagabundo, que la familia viaja con un vagabundo en un tren. sí, Y sí, sí. cuenta la historia de Homero, un gigante, y una vaca que había hecho como de piedra. Es muy similar a esa Puede cuestión, y ser, creo que la vaca también tenía cuestiones místicas. Yo realmente, se me viene siempre esa imagen, pero hace mucho que no veo el capítulo, pero me hace muy semejante, ¿no? sí, Que era amigo de claro. la vaca A cósmica. mí me sorprendió mucho, porque cuando escuché el mito, porque lo de Ymir sí lo creo que es conocido, pero lo de Audumbla, la vaca cósmica, creo que no es tan conocido, no pasó tanto al sentido común o a la cultura pop, por así decirlo. No, más bien siempre se recurre a la figura de Ymir, al gigante que dio lugar, ¿no? De hecho, después siempre se cuenta esa parte de la historia que se creó, digamos, de su cuerpo, la tierra donde iban a vivir. Exactamente. Bueno, continúo. Ymir era hermafrodita, y desde sus piernas, que copulaban entre sí, fue creando, mejor dicho, las distintas razas. Inició con la raza de los gigantes. Acá es importante destacar que estos gigantes todavía no tienen distinción, ¿sí? Porque después vamos a ver más adelante que los gigantes después se organizan en propios clanes, algunos habitan en Muspelheim, otros en Niflheim, en Jotunheim, pero todavía no hay distinción. Es la raza de los gigantes primigenios, que se posiciona como un clan divino, pero de menor categoría. Mientras el gigante Ymir bebía la leche y iba multiplicando sus fuerzas gracias a Audumbla, la vaca hizo surgir de sus gotas de leche que salpicaban
los bloques de piedra llenos de escarcha, otro ser viviente, humanoide en este caso, Buri. Es el primero que vamos a tener con características más parecidas a los seres humanos, pero todavía no surgen los humanos. Buri también era capaz de autorreproducirse y tuvo un hijo llamado Gor, quien con el tiempo se casó con Vestla, una hija gigante de Ymir. De esa forma surgieron los dos clanes divinos, los gigantes, por un lado, Jotun, y los dioses Aesir, en este caso. Y los tres primeros hijos de la pareja, de Bor y Vestla, fueron Odín, Vili y Ve. Los tres primeros Aesir. La coexistencia entre ellos fue medianamente estable durante un tiempo. Piensen que en estas situaciones siempre, y en todos los mitos, la cuestión del tiempo no está tan determinada. La cuestión del tiempo pueden haber sido millones de años que transcurrieron o miles de años, porque las categorías del tiempo después nosotros las pusimos y las inventamos. En los mitos primigenios y originales siempre el tiempo no es constante. Puede ser pasado, presente, futuro, todo al mismo tiempo. Pero Sí, de hecho no se especifica. claro, Nunca se habla de tiempo realmente. Las percepciones que se encuentran dentro de los mitos son, digamos que nosotros hacemos la tarea de darles nuestro tiempo o darles cierto número, pero nunca realmente, bueno, no siempre, pero en muchas ocasiones nunca se especifica, como es en este caso. claro. Sabemos que pasó un tiempo en el que coexistieron pacíficamente, pero llegó un momento en el que las cosas se pusieron complicadas, no se aguantaban más, y los tres hermanos, Odín, Vili y Ve, los tres primeros Aesir, se abalanzaron contra Ymir y lo asesinaron. ¿Por qué lo asesinaron? Porque a partir de su cuerpo iban a crear todo, iban a poblar, iban a llenar de vida ese abismo, el Ginnungagap. Arrastraron su cuerpo hacia el abismo y a partir de él, Odín, con ayuda de sus hermanos, fueron creando todo lo que conocemos. De la carne de Ymir hicieron la tierra, de su sangre el mar y los lagos, de sus huesos las montañas y de sus dientes las rocas. Con su cerebro además crearon a las nubes y con sus cejas enmarañadas fueron poniendo límites a los mundos y a los reinos. Con la parte cóncava del cráneo levantaron el cielo, que desde ese momento empezaría a ser sostenido por cuatro enanos: Nordri, Sudri, Austri y Vestri, que son los cuatro puntos cardinales. Ellos se van a encargar de sostener la concavidad que es el cielo. Además, después tenemos que de las chispas del principal astro que ya existía, que era el Sol, los dioses fueron surgiendo para regular el curso de estos elementos naturales y de este mundo que fue creando Odín. Entonces, así fueron instituyendo primero el ritmo de las estaciones, que hizo nacer la vegetación, y la sucesión de los días y las noches. La noche fue primera, y en este caso de ella emana el día. Lo cual es un elemento curioso porque generalmente pensamos, y en muchas civilizaciones, primero es el día y de ahí surge la dualidad con la noche. Acá es al Sí, revés. generalmente es así, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a que fue primero el día, o bueno, depende, también tiene alguna cierta similitud en el relato bíblico, ¿no? De que todo de la Sí, oscuridad se creó la luz. claro, exactamente. Interesante. Y del vacío existencial profundo, de ahí surge todo. Sin duda podríamos decir como conclusión de que aprovecharon muy bien al pobre Ymir, ¿eh? Lo usaron para todo. Sí, sí, le dieron, Pobrecito no lo Ymir, pero desaprovecharon, podemos decir que no lo mataron en vano, ¿viste? tampoco, viste, lo usaron todo, no desperdiciaron nada. No, no, completito, completito.
Estos nórdicos. Sí, sí. Bueno, continúo. Entre estos dioses originarios que van regulando el ritmo de las estaciones, el día y la noche, está Sol. Que bueno, valga la redundancia, Sol es la diosa del sol, hija de Mundilfari, que también es el padre de Mani, que ahora en un rato les voy a decir es el hermano de Sol. Sol estaba casada con Gleon, quien se encargaba de cabalgar todos los días por el cielo un carro tirado por dos caballos, Arbak y Alsvid. Y acá hay otro punto muy interesante, y es que de Sol no emana la luz ni el calor. Son los caballos los que dan la luz a la tierra. Los dos caballos que van impulsando el carro. Ella solo va regulando la sucesión del día y la noche, pero de ella no proviene el sol. De acuerdo con el mito, Sol iba recorriendo y iba corriendo en el carro porque era perseguida durante todo el día por un lobo que quería devorarla, Skoll. De hecho, acá hay otra cosa muy curiosa, y es que los eclipses solares se explicaban justamente porque Skoll estaba a punto de alcanzar y de atrapar a Sol, y con eso se extinguiría la luz, ¿no? Desaparecería, se quedaría todo el mundo en oscuridad. Eventualmente vamos a ver más adelante en el podcast que capaz que la diosa podía llegar a ser atrapada. Pero si eso sucedía, iba a ser reemplazada por su hermana, para que el ciclo de la vida continuara. Al mismo tiempo, su hermano, Mani, la luna, era casado por otro lobo, llamado Hati, y así el ciclo continuaba permanentemente. Uno a otro se pasaban la posta del día a la noche, siempre corriendo de los dos lobos que los perseguían. Y al mismo tiempo se especifica que la Tierra, sin embargo, estaba protegida por un escudo, Svalin, que la cuidaba de los rayos solares para que no se quemara en ese momento todo lo que poblaba el Ginnungagap. Para finalizar, por decisión de los dioses, de estos primeros tres dioses Aesir y los dioses que van surgiendo de los astros, los enanos nacen como gusanos de la sangre de Ymir y se les dota de raciocinio, pero quedan condenados a vivir bajo el suelo y entre las piedras. Y como ya dije, 4 enanos se van a quedar encargados de sostener por toda la eternidad la bóveda del cielo, que van a ser los 4 puntos cardinales. Pero los primeros seres humanos, Ask y Embla, van a surgir gracias a Billy y B, que los van a tallar en madera. Y desde ahí Ask y Embla van a encargarse de poblar el mundo de seres humanos. Esto es muy curioso porque muchas veces se cree o se daba por entendido que Odín era el creador literalmente de los humanos, pero los creadores de la raza de los humanos son Billy y B, sus dos hermanos. Odín pone más empeño en la creación de lo que sería el mundo en general, ¿no? A partir de el cuerpo de Ymir. Y de hecho, se lo considera el padre de todos, pero más que nada él se le atribuye junto a sus hermanos la creación, como vos bien ya dijiste, a la hora de matar a Ymir. También quería agregar, y me parece interesante, que vos habías dicho que los tallaron los primeros humanos en un árbol. Sí, nacieron de una talla. También vengo enlazando de manera interesante, porque al escucharlo también te das cuenta que también tiene cierta relación con el mismo relato bíblico, la Sí, creación de Adán y Eva. Está sí, bien, acá fueron estamos hablando de moldados. tallarlos en Sí, sí. madera, pero viene de la misma idea de moldear, ¿no? De arcilla. Sí, tal cual, tal cual.
Algo hay muy muchas interesante. similitudes así. Los mitos originarios en general, bueno, y acá yo me voy a meter un poco con lo que yo estudio, ¿no? Yo estudio antropología y precisamente ahora ando estudiando lo que son mitos, creencias, religiones, y realmente en muchas civilizaciones, en muchas culturas y pueblos de todas las épocas, los mitos originarios eh, plantean muchas similitudes, porque siempre tienen la tarea de explicar el origen de todo, incluidos los seres humanos. Y en el origen de los seres humanos, como vos decís, hay muchas similitudes. Unos nacen moldeados, como vos dijiste, de la arcilla, otros tenemos casos que nacen moldeados de la sangre de dioses con el mar, eh, siempre combinando elementos naturales que ya había y que ya habían sido creados. El hombre nunca es la primera creación, ni mucho menos. Y acá en este caso, el hombre es, digamos, una de las últimas, de los últimos clanes que aparecen, ¿no? De las últimas especies que aparecen creados. Primero están los gigantes, los enanos. Eso es muy curioso de ver. Y lo vamos a ver, más que nada en la página, que los invitamos a que se pasen a chusmear. Vamos a ir subiendo. Hay mucho que ver de mitología, pero bueno, iremos a nuestro tiempo. Sí, sí, Eh, muy curioso. ¿Cómo hacemos? ¿Te queda más por explicar o continúo yo con el Ragnarok? Yo diría que les dejemos también con las ganas de saber más sobre las criaturas. De hecho, en la publicación que Sí, tenemos hay una serie de criaturas que habitan en lo que, digamos, es la cosmovisión del espacio, cómo está construido un universo. Pero bueno, hay varias criaturas ahí que habitan en el árbol que, bueno, los invitamos a que se pasen a ver en la página. Tenemos la publicación más específica sobre este tema. sí, sí. Si querés, ya paso con el tema del Ragnarok. Que tampoco me voy a explayar mucho, voy a decir algunas cuestiones importantes. Y ya ni sé cuánto tiempo vamos, pero bueno, cuento lo de Ragnarok y respondemos al final algunas preguntas que nos hicieron y ya daríamos por cerrado. Dale, perfecto. Vamos a hablar del Ragnarok, como ya estuvimos viendo el universo, su creación. Ahora pasamos, como en general y como venimos viendo, ¿no? Que toda religión, mitología en sí cuenta con un inicio. No voy a hablar en nombre de todas, pero sí que hay muchas que también hablan de un Armagedón, de un final. Eso mismo ocurre con Ragnarok. En Ragnarok, en español, podríamos decir, se traduce en el destino de los dioses. Como ya veníamos hablando, los dioses eran videntes y sabían lo que iban a pasar. Podemos decir entonces que Ragnarok es la batalla del fin del mundo, y esta batalla emprenderá a todo el universo. No solamente, como algunos creen, que es una batalla simplemente de los Aesir contra Loki y sus hijos y los ejércitos. De hecho, las sociedades guerreras vikingas, el morir en batalla era un destino admirable. Lo podemos ver en muchísimas series. De hecho, bueno, se nos viene a la mente la figura de un vikingo, es el morir, el luchar honorablemente en el Valhalla e ir al gran salón con Odín, lo que es lo que ellos tienen la visión del más allá. Pero es interesante porque esta forma de vida, podríamos denominar, se traduce también en la propia cosmovisión. Tal vez a diferencia de otras religiones, en donde los dioses son eternos o no mueren, acá sí que van a morir los dioses. Por ejemplo, hemos visto, y como ya mencionamos las películas de Thor, en la última, si no me equivoco, es Thor Ragnarok, así precisamente se llama, el Ragnarok se da en cierto modo comenzando con el cráneo de Sword, que es el que podemos ver que aparece al principio de la película. El gigante de fuego, ese Pero no mamadísimo. solamente el gigante de fuego que está mamadísimo, exacto. Pero es uno de los tantos gigantes que hay y es una de las tantas señales que hay para que comience el Ragnarok. Si bien es interesante porque en la película de Thor, poniéndolo el ejemplo, se ve como algo que comienza y ya está. Eh, Viene de la nada. Y no es así realmente, porque voy a nombrar a continuación una serie de acontecimientos
que según se creían daban el inicio del Ragnarok. Y tenemos, voy a mencionar los dos más comunes que podemos llegar a conocer. Bueno, uno ya lo mencioné, que es lo de Sword, pero también tenemos muy presente la figura de Loki y sus hijos. Y uno de estos es este, ¿no? Como ya mencioné, el nacimiento de estas criaturas se las puede considerar malvadas o poderosas. Son precisamente descendientes de Loki y de su esposa gigante Andromeda. Llamados, obviamente, como ya los van a conocer, son muy conocidos dentro de lo que es la mitología nórdica. Podríamos decir que son los que más han trascendido en la cultura popular. Jormungandr, la serpiente del mundo, esa serpiente gigante que, según sus creencias, daba la vuelta al mundo y se encontraba, digamos, bajo los océanos. Por otro lado, tenemos a Fenrir y a Hela, que bueno, se la considera la niña cadáver, ¿no? O sea, la hija que salió muerta, por así decirlo. Es una diosa que propiamente se le atribuye el nombre a el mundo que ya había mencionado Nacho en su cosmovisión, Helheim. Que acá puede salir otra dualidad, ¿no? En mencionar que si bien teníamos el Valhalla, aquellos guerreros honorables que morían en combate, iban a ir con Odín, Helheim, esta tierra de veneno, esta tierra que se la podría representar en otras religiones como el infierno, es a donde reina este personaje. No me voy a explayar mucho en ella, pero tenemos una publicación en nuestra página para que puedan leer más sobre ella. Entonces, bueno, ahí precisamente solamente iban a ir los guerreros que morían de manera, por así decirlo, deshonorable, o que no morían en batalla, inclusivamente. De hecho, hay muchas ocasiones que se cuenta de que muchos vikingos incluso preferían atravesarse, buscaban cualquier manera posible de no morir por enfermedades o otro tipo de muertes que no sean consideradas por ellos mismos honorables. Entonces, bueno, como digo, el Ragnarok es un proceso, porque si bien el nacimiento de estas criaturas es muy previo a lo que ya había mencionado, es algo que, como digo, se viene gestando. Y es lo que forma todo parte de esta profecía. Incluso los dioses ya sabían con quiénes iban a luchar y con quiénes iban a morir. Y también se hace muy fuerte la idea del destino, porque al saberlo, precisamente lo que iba a pasar, ellos aún así no. Odín sabía que iba a luchar contra Fenrir e iba a morir. Thor sabía que iba a luchar contra Jormungandr e iba a morir. Es así. Entonces surge esta idea de el destino como algo inevitable. Algo que también puede ser que conozcan, tal vez no. Se menciona, si no me equivoco, corregime Nacho si te acordás, en la serie de Vikingos, en una de las últimas temporadas donde se Sí, habla de el invierno de inviernos. tal cual. Eh, Se habla de eso precisamente, que una señal de que o se acercaba al Ragnarok o que iba a comenzar, al dicho, porque como digo, se viene gestando ya desde hace bastante, desde probablemente los inicios también, es este invierno va a dar la señal. ¿En qué consiste el invierno de inviernos? Bueno, simplemente son 3 inviernos sucesivos que seguirán uno al otro sin el verano de por medio. Ya de por sí eso obviamente sería muy difícil, probablemente muchas veces los vikingos esperaban estos, y me imagino en su época la sensación de cuándo terminará este invierno y si los inviernos más fuertes que les ha tocado vivir ellos lo podrían haber considerado en su momento como el Ragnarok, el fin del mundo. Después, como ya mencionó también Nacho en el mito, eh, después de esa persecución perpetua sufría Sol, el lobo, Skoll, termina capturando al Sol. La devora a esta diosa y a su hermano, Mani, respectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, la Tierra se va a sumergir en una inmensa oscuridad, porque acaba de desaparecer el Sol y toda la bóveda celestial, las estrellas. La Tierra va a quedar sumergida en una completa oscuridad. La Tierra también se va a estremecer tan voluntariamente, perdón, violentamente, que los árboles serán arrancados de raíz. Las montañas caerán y cada unión y cada eslabón se romperá y se separará.
Entonces acá lo que tenemos también es muy conocido. No vamos a hablar de la historia de Loki, eh, la tienen en nuestra página también por si quieren pegarle una ojeada, pero básicamente sabemos que Loki, esto es muy conocido, termina encadenado por lo que hizo, que fue matar a Balder, que Odín precisamente luego lo castiga. Entonces, dentro de lo que es el castigo de Odín, bueno, lo ata a una piedra, lo encadena y le deja goteando un veneno. Que obviamente, y no fue todo eso, sino que también a sus dos hijos, porque tenía otros dos hijos, podríamos considerarlos normales, a uno lo transforma en un terrible lobo y lo ve carne propia como aniquila a su otro hermano, se lo devora ahí frente a él. Un castigo, bueno, bastante light, típico de Odín, podríamos decir, Sí, normal. lo castigó Loki, tranqui, bueno, de El lo que día a vimos día. ya mató a Ymir y bueno, eso era nada, era un vuelto. Sí, viste, claro, Era, ya tenía práctica en esas cosas. claro, entonces bueno, curioso el castigo, pero bueno, se empiezan a dar una serie de cuestiones, como dijimos, se da el levantamiento y se ve involucrado todo el universo. Entonces, por ejemplo, vemos que tras estos terremotos, estos movimientos que sufre, Loki logra romper sus cadenas. Entonces ahí es donde también viene acompañado todo la rebelión y lo que va a presidir a lo que es el combate final. Loki con sus hijos, Jormungandr, como ya mencionamos, se levanta de los océanos, deja su, por así decirlo, lugar de reposo en donde estaba, se levanta de la tierra, haciendo que los mares, bueno, generen grandes maremotos, podríamos decir, que impacten en la tierra. Y por otro lado encontramos a su hija Hel, que se va a levantar con todo el ejército de muertos, de los habitantes del Helheim, del infierno, y también digamos que ahí va a estar el ejército. Obviamente también Fenrir va a estar, el perrito de Loki va a estar para pelear con Odín, que por cierto, spoiler, lo devora. Pero bueno, Ah, de por sí el podcast este ya es como un spoiler, empezamos con el principio y te contamos el final. Pero bien, eh, comienza una serie de conflictos, podemos encontrar entonces la batalla. Tenemos una serie de batallas. Voy a resaltar simplemente las más importantes, y es que, como mencionamos, los dioses ya sabían su destino. Odín le tocó pelear contra Fenrir, el lobo, el cual termina devorándolo. Punto para el equipo de Loki, se podría ajá. decir. 1-0 le van ganando. Por otro lado, encontramos a eh, Yggdrasil, que lucha contra Thor. Thor ahí la peleó bastante bien, pero termina cayendo. Él derrota a la serpiente del fin del mundo. El fin del mundo no del mundo, no sé por qué dije fin, pero bueno, estamos en el fin del mundo también. Sí, también. Entonces, bueno, cae por el veneno, muere por el mismo veneno de Yggdrasil. No, Yggdrasil no, cualquiera, De estoy Jormungar. malo hoy, ¿eh? Jormungandr, perdón, de los nombres. Entonces, bueno, son como los más reconocidos porque es Odín y Thor. Y por otro lado encontramos a Loki que muere peleando contra Heinheim, el guardián del Bifrost. Son las más, por así decirlo, reconocibles de las batallas, pero si bien de ahí no nos sale nadie bien. Si bien es el fin del mundo, como es bien típico de muchas cosmovisiones y mitologías, no significa que sea el fin. Surgirán, como digo, reemplazantes para los que fueron los dioses del sol y el cielo. Y podremos entonces, como a modo de conclusión, decir que es el Armagedón, pero que no es el fin absoluto. De hecho, después de la destrucción de la Tierra, se dice que emergerá una nueva del mar, verde y justa, en donde mostrará gran fertilidad, en donde los campos que nunca fueron sembrados se volverán a sembrar, y que el Asgard que fue destruido va a ser. Si bien, como dije, que no todos sobreviven, hay unos cuantos dioses que sí sobreviven a la dura prueba. Encontramos al hermano de Odín, como ya mencionamos de los tres, Billy, Míralo. es uno de los que Mirá sobrevive. cómo aguantó, ¿eh? Míralo, desde el principio la viene bancando, Firme, ¿eh? ¿eh? Creó a los Increíble. humanos, aguantó el Ragnarok.
Ya está. Increíble, Odín no ¿eh? es ¿Y quién tan lo conoce? grosso. Hay que ¿Quién lo juntar más conoce a a Odín? Billy. Después tenemos a Vidar y Vali, y también los hijos de Thor, Modi y Magni, que justamente estos agarran de herencia el martillo mágico de su padre, el Mjolnir. O sea que también podemos encontrar que Balder y Thor resucitan al final, emergen de los infiernos. Eso también tenemos dentro de lo que es el mito de Loki, toda esta... Esa típico día de Loki que se levanta y dice, bueno, vamos a hacer una travesura, matamos Sí, a Balder, y Thor también lo mata. un Bueno, ellos chistaco. van a emerger, un chiste de Loki. Sí. Por lo tanto, entonces, este Balder que no pudo resucitar, a resucitar de este infierno, supongo que también esto se viene a consecuencia de que los propios muertos se levantaron a acompañar a Hel a enfrentar esta batalla en el Ragnarok. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que consiste, si bien hay muchos más detalles, que es verdad que, que debemos una publicación más específica sobre el Ragnarok, pero tampoco nos queremos extender mucho, no sé cuánto tiempo llevamos. Pero Ya llevamos básicamente, mucho, ¿eh? sí, vamos a cortar acá, vamos a responder las preguntas y finalizamos. Básicamente lo que tienen que tener en cuenta el Ragnarok es eso. Hemos contado, digamos, lo más conocido en ciertos puntos, no del todo. Y agregamos algunos detalles interesantes que tal vez no se conocían. Si te parece, pasamos a responder unas dos o tres preguntitas que nos dejaron. Si Dale, querés, voy leyendo alguna. dale. Preguntaron sobre el podcast o de los videos, va a ser, digamos, la duración. La duración y cada cuánto íbamos a subir uno. La duración, nosotros ni nosotros sabemos realmente. ¿Cuánto vamos? Mira, No sabemos, yo no te pusimos digo, un cronómetro ni nada. ahora llevamos 50 minutos. Es una brutalidad. Es mucho más de lo que me Es una imaginaba. horita, pero bueno, estuvo entretenido, no podemos decir que no. Y si no, Sí, bueno, si les parece mucho, van cortando y hasta el mito de creación y después pasó al parte de Ragnarok. Y no, bueno, lo pueden ir poniendo también a más velocidad. No sé cómo se irá en YouTube. Lo ven a por dos así, si nos entienden algo, para que sea más corto, pero no. Yo creo que una sí. hora Se lo puede. máximo, no nos vamos a extender mucho Si se más. escucha Nos así, fuimos un poco acá, la verdad. claro. Sí, ¿cómo? Que si lo podés escuchar mientras estás haciendo otra cosa, bueno, ahora ya lo estamos diciendo al final de este podcast, pero es el primero, tampoco eh, estoy diciendo algo de nada del otro mundo, ¿no? Que lo podés ir escuchando mientras haces otra cosa. Yo suelo hacer eso mientras estoy leyendo para la facultad o mientras estoy haciendo algún trabajo, me pongo un podcast de algo que me guste, que me llame la atención y lo voy escuchando de fondo. Mientras, mientras Claro, viajas en el colectivo, en el también, sí, auto, o vas haciendo alguna tarea, estás limpiando la casa, o estás cocinando, o lavando el auto, lo que sea, te pones sí, el sí. podcast de fondo y va de 10. Eh, y en cuanto a la cantidad que vamos a subir, la verdad que no lo tenemos planeado. Eh, Seguimos, digamos, teniendo prioridad en la página de Instagram. Siempre estamos subiendo semanalmente 3 publicaciones. La idea es, depende del apoyo que ustedes le den, de cómo nos vaya. Si hay bastantes visitas, si hay comentarios, likes, apoyo, puede ser que nos planteemos subir 2 mensuales. La idea es subir uno, como vamos a, bueno, como estoy diciendo, vamos a subir uno cada mes. Y les vamos a dejar probablemente en la página de Instagram la encuesta para que ustedes voten y elijan el tema. Estuvo muy cerca también lo de Ragnar y la Gerta. De hecho, nos podemos plantear hacer 2 temas en vez de uno, pero bueno, la verdad que tampoco sé hasta qué punto, porque si estuvimos con uno hasta una hora y la verdad que 2 tendría que ser muy superficial. Preferimos tal vez hacerlo de uno y que lo más extenso y completo posible. Así que nada. Ah, no sé si hay otra pregunta, Nacho. ¿Las tenés ahí vos para ver Yo si quedó tengo, alguna? yo tengo la pregunta más picante que nos dejaron relacionado con todo el tema que nos estuvieron hablando. Si querés ir con esa, vamos con esa. Si me la lees, mejor, porque honestamente acá no la tengo a la vista. Bueno, nos preguntaron justamente si creíamos que
la llegada de la cristianización a la mitología, bueno, no a la mitología, al mundo nórdico, vikingo, podría ser el Ragnarok a esa civilización. La llegada de la cristianización alrededor de los años 1000 aproximadamente, y bueno, posteriormente también, ¿no? Las colonizaciones y el proceso de cristianización podría ser el Ragnarok para esa sociedad. Es muy interesante, sin duda, la pregunta. Muy buena la pregunta, la verdad. Eh, es interesante. Como ya vimos, el Ragnarok, en realidad, dentro de lo que es el mito, y seguramente lo que se habrá considerado por parte de los vikingos, no, realmente es un tema muy complejo para ver. Sí, Desde mi punto de vista, voy a intentar hacerlo lo más corto posible, si no me extiendo más. En cierto modo, no. Yo creo que con el tema de las colonizaciones y todo esto, si bien se podría haber visto en cierto modo el fin para su sociedad, realmente es algo progresivo. No es que de un día para el otro, porque se encontraron con los cristianos, encontraron este choque cultural, necesariamente para ellos consistía el fin del mundo. Sí, puede ser, se tendría que investigar mucho más en profundidad, pero es más bien un choque cultural. Y como vimos el Ragnarok, más bien hace asociación, elementos que vimos asociados más que en propia cosmología, que en cierto modo pues, una comparación más bien cristiana, católica, que habla también de un Armagedón, de un fin de sí, los tiempos. En este caso lo tenemos más bien asociados a la costumbre y a lo que es en general el mito nórdico. Hemos claro, visto que ellos tienen en cierto modo algunos aspectos y algunas señales que les iban a dar. Podíamos verlo claramente en lo del invierno de inviernos, los 3 inviernos sucesivos, en estos inviernos fuertes. A ver si quisiéramos rastrear la idea de decir cuáles eran las señales para ellos de que se podría acercar el Ragnarok, una de las más probables era esa, el que el sol fuera devorado, que los eclipses probablemente también, como ya mencionaste vos, los eclipses los explicaban con que probablemente era un globo. No era el caso, porque bueno, ellos lo explicaban así. sí, Y teníamos, por ejemplo, el invierno de inviernos, que ellos lo podrían haber notado, me imagino, en determinados años en donde la Tierra, y más que nada en el norte de Europa, pegaban mucho más fuerte, eh, tal vez determinados periodos, que en otros. Podían ellos considerarlo señales. Ahora bien, la llegada de los propios cristianos, católicos y el choque con otras religiones va más allá, tal vez. Más que nada es una lucha que habrán librado y como podría decir uno, ellos son los paganos y para el del otro lado es lo mismo. En realidad ellos son los paganos y hay que dar lucha contra ellos. claro. Es esa dualidad siempre ¿Algo de más, Nacho? la creencia del otro contra la mía. Pero donde nos Exacto. posicionemos, siempre va a ser el otro el diferente, digamos. Exacto. Bueno, creo que ya la pudimos responder. Si tienen más dudas, más preguntas, nos las pueden dejar acá en los comentarios. Sí, Agradece mucho su apoyo, que nos den un like si les gustó y si no les gustó, bueno, un dislike también es aceptable. Y nada, si nos quieren comentar dudas, preguntas, sí. encantados, nosotros las vamos a responder acá por los comentarios o si no, en el próximo video podcast. Si llegaron hasta el final, estaría bueno que lo comenten y que pongan algo que podamos reconocer, ¿no? Como aguante Billy, para Aguante Billy, reivindicar a hashtag Billy, aguante Billy. que aguantó desde el principio hasta el final, sobrevivió al Ragnarok y no es tan reconocido. Lo quieren más a su hermano Odín. Queremos publicación de Billy. Queremos que hagan Queremos, una publicación de queremos. Billy. Sí, le voy a decir a los admins, Sí. te cuento la historia que la... Así que nada. Si también, por último, y ya nos vamos despidiendo porque nos van a matar, ya no sé cuánto tiempo vamos. Si quieren proponer ideas, temas, cuestiones o alguna crítica para la hora de llevar el podcast, como digan, a mí me gusta que sea más charlado y tal vez menos Menos narración. relato, Igual lo menos... intentamos hacer lo más fluido posible,
Pero bueno, la idea era contar un poco todo esto. Así que nada, ¿querés? Ya nos podemos ir despidiendo. Ya he dicho todo yo. Sí, sí, perfecto. Ahora ya es en vano decirlo ahora, pero para más adelante, si hacemos más, seguramente vamos a dejar marcados los minutos también por una cuestión de practicidad, por si quieren ver una cosa más específica y demás, para que ustedes puedan ir a esa parte y listo. Así que ahora sí ya podemos cerrar. Fue un placer, la verdad, me encantó, me encantan estos temas, me encanta hablar, como ya se habrán dado cuenta, y a Lucho también. Así que espero que les guste, que dejen su apoyo y que nos den más rienda, que hagamos más esto. Y de a poco vamos a ir mejorando también. Este es el primero. Pusimos a grabar y salió lo que salió. Así que nada, ya iremos también tomándole práctica y maña a todo el asunto. Que nada, de mi parte, a mí ya está, me estoy despidiendo y fue un placer realmente compartir un tiempo acá charlando. Nada, espero que les haya gustado. Y si es así, muchísimas gracias. Un saludo. Nos vemos.